El silencio de Madrid. La confrontación en el Museo del Prado. Bienvenidos. Antes de sumergirnos en esta historia de destino y arrepentimiento, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narrativas intensas. 1. El gancho, el hook impactante. Le dijo que no le importaba. 4 años después, en medio de la abarrotada pinacoteca del Museo del Prado en Madrid, Adrián Santoro se quedó paralizado. 2 niños, con sus mismos e inconfundibles ojos azules, lo miraban fijamente. Sofía Vidal había imaginado 100 desenlaces para aquella conversación, pero ninguno la preparó para la brutal simplicidad del momento. Estaba de pie en la entrada del despacho esquinero de Adrián Santoro, con la Gran Vía y la silueta de la capital destellando tras los ventanales, mientras que, dentro de la sala, todo se sentía asfixiantemente pequeño. El test de embarazo en su mano pesaba más que cualquier objeto que hubiera sostenido jamás, como si cargara no solo el peso de su futuro, sino también el de lo que quedaba entre ellos. Esperó que él levantara la vista, que notara el temblor en su respiración, que intuyera que la noticia que traía cambiaría sus 2 vidas. Pero Adrián no la miró. Ni siquiera giró la cabeza. Su pelo castaño caía ligeramente hacia adelante mientras se inclinaba sobre unos documentos, sus ojos azules escaneando líneas de números con fría precisión, completamente ajenos a la tormenta que se alzaba en el interior de ella. Por un instante, Sofía se obligó a hablar. Su voz, cuando salió, fue suave pero firme. «Adrián, tenemos que hablar». Finalmente, él reconoció su presencia, aunque no de la manera que ella desesperadamente necesitaba. Exhaló bruscamente, como si lo hubieran interrumpido en un cálculo vital, sin siquiera dignarse a elevar la mirada. Ella dio un paso adelante, apretando el test tan fuerte que el plástico se dobló bajo sus dedos. «Estoy embarazada». El aire se detuvo. Ella esperó un cambio, alguna reacción, algún atisbo de emoción. Cualquier cosa que indicara que había comprendido la magnitud de su anuncio. En lugar de eso, Adrián se reclinó en su sillón, cerró una carpeta y soltó una risa baja y despectiva, de esas que nunca llegaban a los ojos. «No me importa», dijo sin rodeos, sin vacilación, sin confusión, sin humanidad. 3 palabras que la atravesaron como una cuchillada. Sofía sintió que se le cerraba la garganta, pero se obligó a respirar. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró, aturdida por su frialdad. «Esto no es solo sobre mí». «Tampoco es sobre mí», replicó sin pausa. «Tú elegiste traer esto a mi oficina. Manéjalo como quieras». Él seguía sin mirarla, sin ver la devastación que florecía en su rostro, sin ver el color que se drenaba de su piel, sin ver la forma en que su indiferencia reescribía cada recuerdo que ella tenía de él. Sofía sabía que Adrián era severo, reservado, disciplinado en extremo, pero nunca cruel. No de esa manera. Sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que pensó que se le abriría el pecho. «Adrián», intentó de nuevo, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerse fuerte. «Son tus hijos también». Su mandíbula se tensó, pero su expresión se mantuvo extrañamente tranquila. «Sofía, he construido una vida sin complicaciones. No las quiero ahora. Toma la decisión que quieras, pero no me involucres». El último hilo que la sostenía se rompió. Lo miró fijamente, al hombre en el que había confiado, al hombre al que había permitido acercarse, al hombre que ahora se daba cuenta de que nunca había conocido del todo. Sus ojos azules permanecían fríos, distantes, enfocados en cualquier cosa menos en ella. En ese instante,
comprendió que quedarse la destruiría, así que se dio la vuelta. No discutió, no lloró, no le rogó que reconsiderara. Simplemente salió de la oficina, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No lo oyó llamarla, porque él no lo hizo. No sintió una mano en su brazo, porque él nunca extendió la mano. Las puertas del ascensor se cerraron a su alrededor, testigos silenciosos del momento en que su vida se partió en dos, la parte en la que había creído en él y la parte en la que supo que tenía que dejar morir esa creencia. Afuera, la ciudad continuaba moviéndose, ajena a la vida que crecía dentro de ella y al hombre que se negaba a reclamarla. Mientras Sofía se llevaba una mano al vientre, susurró una promesa, nacida del desamor y de una determinación feroz. «Seréis amados», murmuró a los bebés por nacer, «incluso si tengo que hacerlo sola, y en algún lugar muy por encima de ella». En su perfecta oficina con su perfecta vista, Adrián Santoro volvió a su papeleo, sin ser consciente de que la próxima vez que la viera, ella no estaría sola, y la visión de aquello a lo que había renunciado lo dejaría totalmente inmóvil. 2. El destierro y la nueva vida en Sevilla. Sofía dejó Madrid la misma noche que salió de la oficina de Adrián, llevando consigo solo una maleta pequeña, el sobre con su último cheque y la obstinada y temblorosa resolución de que ella y sus hijos no nacidos merecían más que la indiferencia que le habían mostrado. Abordó el autobús nocturno hacia su ciudad natal, Sevilla, sentándose junto a la ventana con el abrigo bien ajustado, sintiendo las primeras oleadas de náuseas y miedo instalarse en su estómago. Intentó no pensar en el rostro de Adrián, tranquilo, imperturbable, despectivo, pero el eco de su voz se aferraba a ella como una mancha. «No me importa», repitió esas palabras en su mente hasta que se endurecieron como un escudo, un recordatorio de que cualquier vida que construyera a partir de ese momento sería forjada solo por ella. Los meses siguientes fueron difíciles, dolorosos e inesperadamente hermosos. El embarazo llegó como una tormenta, azotándola con agotamiento, antojos y noches en las que se despertaba jadeando por sueños de ser abandonada en pasillos largos y resonantes. Pero cada vez que sentía el movimiento de los bebés, primero como suaves susurros, luego como patadas fuertes e insistentes, algo poderoso se desplegaba dentro de ella. Una tranquila rebeldía, un amor feroz, una determinación tan aguda que se sentía casi como un renacimiento. Asistía sola a las citas médicas, con las manos temblándole mientras firmaba formularios que pedían el nombre del padre que ella se negaba a completar. Trabajaba doble turno en una librería café local, colocando nuevas publicaciones con una mano mientras sostenía su estómago con la otra. La gente hacía preguntas, educadas, curiosas, indiscretas, pero ella aprendió a sonreír sin responder. Esos niños eran suyos, no le debía una explicación al mundo. Cuando nacieron los gemelos, la sala de partos se llenó con el sonido de 2 llantos de recién nacidos, lo suficientemente fuertes como para ahogar cada recuerdo doloroso que llevaba consigo. Lucas llegó primero, con los puños cerrados como si estuviera listo para luchar contra el mundo. Owen le siguió minutos después, más tranquilo pero alerta, sus ojos azules escudriñando las luces desconocidas. Sofía los sostuvo a ambos contra su pecho, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras susurraba sus nombres como una oración. Sintió el peso de ellos, cálidos, frágiles, vivos, y supo al instante que por muy difícil que fuera el camino, era el correcto. Eran perfectos, eran suyos,
Y por primera vez desde el día en que descubrió que estaba embarazada, no se sintió sola. Los años siguientes se fundieron en un ritmo de caos y ternura. Aprendió a envolver a 2 bebés a la vez, a funcionar con 3 horas de sueño, a reír cuando ambos niños comenzaban a gritar, sin otra razón que el hecho de que el otro lo estuviera haciendo. Aprendió a estirar cada euro, saltándose comidas para que a los gemelos nunca les faltara nada. Las noches eran las más duras, sobre todo al principio. Se sentaba en la mecedora entre sus cunas, tarareando suavemente para calmarlos, y esos eran los raros momentos en los que los pensamientos sobre Adrián volvían a su mente. Se preguntaba si alguna vez pensaría en ella, en ellos, si alguna vez se daría cuenta de lo que había rechazado. Pero cada vez apartaba el pensamiento como si extinguiera una llama. Su ausencia era una herida, sí, pero también era un regalo, la prueba de que él no era el hombre que ellos merecían. A medida que Lucas y Owen crecían, sus personalidades florecían en direcciones completamente diferentes. Lucas era audaz y enérgico, intrépido hasta la imprudencia, siempre trepando, corriendo, explorando el espacio. Owen era más tranquilo, reflexivo, con un pequeño surco de concentración que aparecía cada vez que intentaba comprender el mundo que le rodeaba. Pero compartían los mismos y llamativos ojos azules, ojos que Sofía aprendió a aceptar sin inmutarse. Durante mucho tiempo le habían recordado dolorosamente al hombre al que no le importaba, pero con el tiempo se dio cuenta de la verdad. Esos ojos ya no eran de Adrián. Pertenecían a los niños que la miraban con pura confianza y amor incondicional, y eso los hacía preciosos. Cuando los gemelos cumplieron 4 años, Sofía encontró trabajo en el Museo de Arte Moderno de Sevilla. Era una oportunidad de estabilidad que no podía permitirse ignorar. Los pasillos eran silenciosos, llenos de luces suaves y pasos delicados, un lugar donde podía respirar incluso cuando la vida la presionaba demasiado. Y a los niños les encantaba. Les encantaban los colores, las extrañas esculturas, los pasillos serpenteantes que se sentían como pasajes secretos. Corrían entre las exhibiciones mientras ella trabajaba, siempre a la vista, siempre riendo lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera encontrarlos. Por primera vez en años, Sofía sintió algo cercano a la paz. Había construido una vida a partir de las cenizas, del desamor, de una determinación tan feroz que apenas se reconocía a sí misma. Una vida con rutinas, estabilidad, pequeñas alegrías. Una vida donde sus hijos prosperaban y su corazón sanaba lentamente. Y mientras caminaba por el museo una mañana tranquila, viendo a Lucas explicarle un cuadro a Owen con gestos salvajes, se dio cuenta de algo que la sobresaltó por su claridad. No extrañaba a Adrián. No lo necesitaba. A su mundo no le faltaba nada. Ella no sabía que el destino ya estaba moviendo sus piezas. No sabía que el hombre que una vez había amado y del que temía no escapar jamás, estaba a punto de volver a su vida. Y cuando lo hiciera, sería en el único lugar donde ella se sentía más segura, el único lugar que pensó que él nunca podría alcanzar. Un museo lleno de arte, y con los 2 niños cuyos ojos lo dejarían inmóvil. 3. El encuentro en el Prado. El Museo del Prado estaba inusualmente concurrido esa tarde. Ese tipo de caos suave que Sofía había aprendido a manejar con facilidad. Una nueva exposición, una colección inmersiva de paisajes modernos, había atraído a familias, turistas y estudiantes a las salas de la galería, llenando el aire con conversaciones murmuradas y pasos suaves que resonaban en los suelos de mármol. La luz del sol
se filtraba por las altas ventanas, iluminando las superficies pulidas de las esculturas y proyectando largas sombras que hacían que el espacio se sintiera casi onírico. Sofía estaba de pie cerca de un vibrante lienzo abstracto, guiando pacientemente a un pequeño grupo de niños a través del concepto de perspectiva. Lucas y Owen se quedaron a su lado, cada uno sosteniendo una pequeña audioguía que realmente no estaban escuchando, más interesados en los colores que giraban sobre el lienzo que en la explicación detrás de ellos. Ella los vigilaba sutilmente mientras hablaba. Su voz fluía suavemente, la comodidad de la rutina estabilizándola después de una mañana de jugo derramado, calcetines que no combinaban, y Lucas tratando de convencer a Owen de que definitivamente podría ganarle a un dinosaurio si uno escapaba del museo. Cuando el grupo se dispersó, Sofía se agachó para limpiar una mancha de pintura verde de la mejilla de Owen, un remanente de la estación infantil por la que habían pasado antes. Lucas tiró impacientemente de su manga, ansioso por explorar la siguiente galería. Estaba cansada, pero era ese tipo de cansancio agradable, el que provenía de un día dedicado a algo que amaba. Se puso de pie, guiando a sus hijos por el pasillo hacia la siguiente sala, sin saber que su mundo estaba a punto de tambalearse de una manera que no había esperado en años. Comenzó con una voz. No una palabra, no un saludo, solo un tono. Un timbre bajo y sereno que se deslizó en su conciencia como un recuerdo que cobra vida. Familiar, agudo, inevitable. Se congeló a mitad de un paso, su corazón tartamudeando dolorosamente en su pecho. Se dijo a sí misma que era imposible. Él nunca estaría aquí. Vivía en un mundo de salas de juntas y jets privados, no en tranquilas galerías de museo llenas de alfombras desgastadas y paisajes de acuarela. Pero los pasos la siguieron, el sonido de zapatos caros golpeando el suelo con controlada confianza, el sonido que solía escuchar acercándose por detrás a altas horas de la noche cuando él regresaba de sus reuniones. Cerró los ojos, deseando que la sensación desapareciera, diciéndose a sí misma que lo estaba imaginando, hasta que sus hijos tiraron de sus manos, haciéndola avanzar. Y entonces lo vio. Adrián estaba de pie bajo un enorme paisaje al óleo, enmarcado por montañas pintadas en azules y grises profundos. Su pelo castaño estaba un poco más largo de lo que recordaba, peinado hacia atrás, de una manera que lo hacía parecer a la vez mayor y de alguna manera más suave. Su abrigo a medida contrastaba fuertemente con la multitud casual y errante. Pero no fue su ropa lo que enraizó a Sofía en el suelo. Fue la expresión de su rostro, una conmoción abierta y sin guardar, cuando sus ojos azules se fijaron en ella con una fuerza que casi le saca el aliento. Parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo él. La garganta de Sofía se cerró. Instintivamente, se hizo a un lado, protegiendo a Lucas y Owen de la vista, aunque sabía que ya era demasiado tarde. La mirada de Adrián cayó, atraída irremediablemente por las dos pequeñas figuras a su lado. Su expresión pasó de la incredulidad a la confusión, y luego a algo más profundo e infinitamente más crudo. Los niños lo miraron fijamente con descarada curiosidad. Sus ojos azules, sus ojos, estudiando al extraño que los miraba como si estuviera viendo fantasmas. Lucas, siempre intrépido, inclinó la cabeza y susurró en voz alta. ¿Por qué ese señor nos mira tanto? Owen se apretó a la pierna de Sofía, su pequeña mano agarrando su abrigo. Ella sintió su temblor, y eso la ancló incluso cuando sus propias rodillas amenazaron con ceder. Forzó su respiración a calmarse,
su voz tranquila. Está bien, sigamos caminando. Pero Adrián dio un paso adelante, y el sonido resonó en ella como una pregunta sin respuesta. Abrió la boca como para hablar, luego hizo una pausa, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Cuando por fin habló, su voz no era el tono frío y cortante que recordaba de ese último día. Era inestable, frágil incluso. Sofía, su nombre rompió algo dentro de ella. Enderezó los hombros, encontrando su mirada con mucha más fuerza de la que sentía. Adrián, él volvió a mirar a los niños, incapaz de apartar la vista. Lucas parpadeó. La confusión se convirtió en curiosidad. Owen se escondió a medias detrás de su madre, asomándose con los ojos muy abiertos. El parecido era inconfundible, casi doloroso. El rostro de Adrián se drenó de color a medida que la comprensión se infiltraba. No lentamente, sino de golpe, destrozándolo como un cristal. Sus labios se separaron, temblando alrededor de una pregunta que parecía aterrorizado de hacer. ¿Son míos? Sofía no apartó la mirada. No suavizó la verdad, ni amortiguó el golpe. Sí, la única palabra lo golpeó visiblemente. Su respiración se enganchó y dio un paso hacia atrás, como si lo hubieran empujado físicamente. Levantó la mano ligeramente antes de contenerse, inseguro de si tenía derecho a acercarse a ellos. Sus ojos brillaron con algo que Sofía nunca había visto en él antes, un arrepentimiento tan intenso que rozaba la desesperación. «Yo no lo sabía», susurró. «No quisiste saberlo», corrigió ella, su voz tranquila, pero marcada por años de dolor enterrado. Él se estremeció, el pasado cortando entre ellos. A su alrededor, los visitantes seguían moviéndose por la galería, ajenos al terremoto que se desarrollaba en un pequeño rincón. Los niños miraron entre los dos adultos, sintiendo una tensión que no podían comprender. Lucas tiró de la mano de Sofía, murmurando: «Mamá, ¿podemos ir a ver el cuadro de la montaña grande ahora?» Sofía tragó con fuerza, sintiendo el peso del momento presionando sobre todos ellos. «Sí, cariño», dijo en voz baja, girándose ligeramente como para irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Owen, generalmente el más tímido, miró a Adrián, con esos brillantes ojos azules, y preguntó con una voz diminuta y curiosa: «¿Por qué te pareces a nosotros?» La pregunta aterrizó como un golpe. La expresión de Adrián se hizo añicos por completo. Y Sofía se dio cuenta con una sacudida de que este momento, no deseado e imprevisto, no era un final. Era el comienzo de un ajuste de cuentas del que ella había pasado 4 años tratando de huir. 4. El ajuste de cuentas. Sofía guió a los niños hacia un rincón más tranquilo de la galería, su corazón todavía latiéndole dolorosamente en los oídos, mientras intentaba calmar su respiración. No miró hacia atrás a Adrián, no porque no sintiera su presencia detrás de ella. Lo hacía, de forma aguda, como una sombra de la que creía haber escapado finalmente, sino porque no estaba segura de lo que podría ver en sus ojos si lo hacía. Shock, culpa, reconocimiento. Preguntas que no estaba lista para responder. Los niños caminaron a cada lado de ella, pequeñas manos agarrando la suya, inconscientes de cómo el aire a su alrededor se había espesado con el peso de las decisiones pasadas y la colisión de 2 mundos que ella había mantenido ferozmente separados durante 4 largos años. Cuando llegaron a un banco cerca de una tranquila instalación de suaves paisajes de acuarela, Sofía se dejó caer en el asiento, acercando a Lucas y Owen, como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo de lo que se avecinaba. Pero Adrián la siguió a un ritmo medido, cada paso deliberado,
como si temiera que moverse demasiado rápido pudiera hacer que todo se rompiera aún más. Se detuvo a pocos metros de distancia, la respiración irregular, las manos temblándole ligeramente a los lados. La miró a ella primero, luego a los niños, y Sofía lo vio forcejear con emociones que no tenía práctica en contener. Por una vez, el hombre que construía imperios con su confianza parecía completamente perdido. Sofía mantuvo la voz tranquila cuando finalmente se dirigió a él, aunque por dentro se sentía deshecha. No perteneces aquí, Adrián. Sus ojos brillaron con dolor, pero no se retiró. Lo sé, pero no pude irme. No después de verlos. Su mirada cayó sobre los niños de nuevo, y Sofía sintió una punzada involuntaria en el pecho ante la sinceridad de su expresión. No era posesivo ni exigente. Era incredulidad, mezclada con una conciencia naciente tan fuerte que parecía remodelar la forma de su rostro. Lucas, curioso como siempre, se inclinó ligeramente. ¿Quién es mamá? Sus ojos azules, demasiado parecidos a los de Adrian, parpadearon hacia ella con confianza. Owen se aferró a su manga, mirando nerviosamente al hombre, cuyos rasgos reflejaban los suyos. Sofía dudó, porque no había una respuesta fácil. No había forma de desentrañar 4 años de silencio en una sola frase. Miró a Adrián, silenciosa, pero exigiendo que comprendiera la gravedad de este momento. Su garganta se movió mientras tragaba. Él se agachó a la altura de los niños, aunque no se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Me llamo Adrián», dijo en voz baja. «Creo que os debo una disculpa muy grande a los dos». Los gemelos intercambiaron miradas de confusión. El pecho de Sofía se apretó. Una parte de ella quería alejarlos, terminar esto antes de que pudiera escarbar en las partes de su corazón que había pasado años reparando. Otra parte sabía que no podría protegerlos para siempre. Adrián se hundió lentamente en el banco junto a ellos, aunque dejó suficiente espacio para que Sofía pudiera sentir su contención. Se enfrentó a ella ahora, no a los niños, y la intensidad de su mirada casi le saca el aliento. «Necesito decirte algo primero». Ella se preparó. «Que sea rápido». Él asintió, absorbiendo la acidez de su tono como algo que merecía. «Aquel día en mi oficina, dije algo imperdonable. Dije que no me importaba. Me negué a escuchar. Te aparté». Su voz se quebró, sorprendiéndolos a ambos. He reproducido ese momento en mi cabeza más veces de las que puedo contar, y siempre pensé que yo era el único que tenía que vivir con las consecuencias de mis decisiones. Pero me equivoqué. No solo te perdí a ti ese día. Sus ojos se dirigieron a los gemelos. También los perdí a ellos. Simplemente no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La mandíbula de Sofía se tensó. No estaba lista para darle consuelo. Todavía no. Quizás nunca, pero no podía negar que algo en su voz la conmovía. Adrián se volvió hacia los niños. Su expresión se suavizó en algo que ella nunca le había visto antes, una mezcla de asombro, miedo y anhelo. «¿Puedo preguntar vuestros nombres?», murmuró. Lucas infló el pecho con orgullo. «Soy Lucas. Este es Owen. Tenemos 4 años». Owen asintió solemnemente, apoyándose en su hermano. Los labios de Adrián temblaron con una sonrisa casi dolorosa. 4, repitió en voz baja, como si la palabra lo hiriera. Me perdí mucho. Sofía sintió que su compostura flaqueaba, solo por un momento. No esperaba que él reconociera los años perdidos tan claramente. La mayoría de los hombres como él se escondían detrás del orgullo o la negación. Pero Adrián parecía alguien a quien le habían despojado de ambos.
Lucas se subió al banco y estudió su rostro con descarada audacia. ¿Por qué estás triste? La pregunta atravesó el silencio como un cristal fino. Adrián dejó escapar un aliento que sonó más a confesión. Porque he cometido errores que no puedo deshacer. El ceño de Owen se frunció con una confusión infantil. ¿Rompiste algo? La risa de Adrián fue suave, hueca. Sí, susurró. Rompí algo muy importante. Volvió a mirar a Sofía, y esta vez ella no pudo apartar la mirada lo suficientemente rápido. La vulnerabilidad en su mirada era demasiado profunda, llegando a partes de ella que creía que habían sanado limpiamente. Se puso de pie abruptamente, necesitando la distancia para respirar. Este no es el lugar para esta conversación. Él también se levantó, pero no la persiguió. En cambio, asintió lentamente. Tienes razón. Pero, por favor, no me cierres la puerta antes de que tenga la oportunidad de intentarlo. Sofía sintió que el enojo se encendía de nuevo, no el tipo explosivo de hace 4 años, sino una frustración cansada y dolorosa, nacida de todas las noches que pasó sola, con 2 bebés llorando y sin nadie en quien apoyarse. Tuviste tu oportunidad, dijo en voz baja. La tiraste a la basura. Sus ojos azules brillaron con remordimiento. Entonces déjame ganarme una nueva. Los niños tiraron de sus manos, preguntando si podían ir a ver la exhibición de luces interactivas. Ella asintió, agradecida por la distracción. Mientras se alejaba, sintió que Adrián los miraba con una expresión que mezclaba desamor y feroz determinación. Por primera vez, Sofía se dio cuenta de que esta vez no se iba a marchar. Y lo quisiera o no, el pasado que tanto había intentado enterrar había comenzado a resurgir. Momento de reflexionar. Si estuvieras en el lugar de Sofía, después de 4 años de abandono, ¿le darías a Adrián una segunda oportunidad para estar en la vida de sus hijos? Déjanos tu opinión en los comentarios. 5. El esfuerzo silencioso. Adrián regresó al museo a la mañana siguiente, aunque Sofía no le había dado ninguna promesa, ningún estímulo, ni siquiera una pista de que quisiera volver a verlo. Sin embargo, apareció como atraído por algo más fuerte que la decisión, más fuerte que el orgullo. Estaba parado en el vestíbulo de entrada torpemente, muy diferente al CEO seguro de sí mismo que ella conoció, sosteniendo una pequeña bolsa de papel como si fuera un objeto frágil que pudiera desmoronarse en sus manos. Cuando vio a Sofía guiar a los niños hacia el área del taller infantil, su respiración se enganchó visiblemente. Por un momento pareció enraizado en el suelo, inseguro de si tenía derecho a acercarse. Entonces Lucas lo vio y saludó con entusiasmo, y la expresión de Adrián se suavizó con una mezcla de alivio y alegría desconcertada, que hizo que el pecho de Sofía se apretara inesperadamente. Ella se preparó mientras él se acercaba, preparándose para excusas, declaraciones o algo dolorosamente complicado. Pero en su lugar, se agachó junto a los niños, abriendo la pequeña bolsa de papel y revelando 2 cuadernos de bocetos en miniatura, con tapas brillantes y juegos de crayones a juego. Pensé que os podrían gustar, dijo en voz baja, ofreciendo los regalos como si fueran ofrendas de paz presentadas al borde de un campo de batalla. Los rostros de los gemelos se iluminaron al instante. Su aprensión anterior se disolvió bajo pura emoción. Lucas abrió su cuaderno y comenzó a dibujar inmediatamente algo que parecía un dinosaurio con sombrero. Owen, más cuidadoso, trazó los bordes del papel antes de hacer su primera pequeña marca. Sofía exhaló lentamente, la confusión y la cautela entrelazándose dentro de ella. Había esperado que Adrián tropezara, que se retirara,
que se comportara como lo había hecho una vez. Frío, distante, inalcanzable. En cambio, se sentó con los niños en el suelo del museo, escuchando sus historias divagantes, con una paciencia que no sabía que poseía. Hacía preguntas, asentía a sus respuestas sin sentido, y parecía genuinamente cautivado por la imaginación caótica de dos niños de 4 años. Era torpe con los crayones, dibujando un gato torcido que instantáneamente se convirtió en la imagen favorita de los niños, simplemente porque él lo había hecho. Al verlo, el corazón de Sofía le dolió con una extraña mezcla de emociones. Dolor por los años que se perdió, ira por las decisiones que tomó, y una incredulidad lenta por el hombre que parecía ser ahora. Durante su hora de almuerzo, lo encontró esperando cerca del área de asientos de la cafetería, sin imponerse, sin invadir su espacio, solo esperando. Los niños se subieron inmediatamente a las sillas a su lado, como si hubiera sido parte de su rutina todo el tiempo. Sofía se sentó frente a ellos, con los brazos cruzados, estudiándolo con cautela. Esta vez no se apresuró a dar explicaciones. En cambio, ayudó a Owen a desenvolver su sándwich, sirvió agua en sus pequeños vasos y sonrió cuando Lucas le presentó con orgullo el caótico garabato que había titulado Dinosaurio Cohete. La facilidad con la que se relacionaba con ellos la inquietó, porque no estaba actuando. No estaba fingiendo. Era genuino. Después de que los niños se absorbieron en su comida, Adrián finalmente miró a Sofía con una expresión que contenía disculpa, anhelo y algo más profundo que ella no quería nombrar. «No estoy aquí para interrumpir tu vida», dijo en voz baja. «Solo quiero demostrarte que no soy el hombre que era». Ella sintió que sus muros se levantaban instintivamente. «La gente no cambia de la noche a la mañana», replicó. «Y algunas cosas no se pueden deshacer». Él asintió lentamente, aceptando el aguijón de sus palabras, sin intentar defenderse. «Lo sé, y es por eso que no pido perdón hoy. Ni mañana, ni pronto. Solo estoy tratando de estar presente. Por ellos». Miró a los niños, que ahora se reían de su intento de dibujar un segundo gato. «Por ti, si me lo permites». Sofía desvió la mirada, sin querer dejarle ver cuánto le afectaban esas palabras. No estaba lista para creerle, pero no podía negar que su presencia aportaba una extraña estabilidad, no caos. En lugar de reabrir heridas, la hizo cuestionar si algunas de ellas se habían curado por completo. Esa tarde, los niños insistieron en que Adrián se uniera a ellos en la exhibición de luces interactivas. Sofía esperaba que él se negara o que se quedara a distancia, pero él entró en la sala con ellos, dejando que los patrones cambiantes de luz cubrieran su traje mientras se arrodillaba junto a Lucas, que intentaba atrapar las formas brillantes en el suelo. Owen tiró de su manga, guiándolo hacia la pared de colores arremolinados. Adrián lo siguió con una pequeña sonrisa de asombro, como si estuviera experimentando algo que nunca se había permitido disfrutar. Sofía se quedó cerca de la puerta, observándolos a través de una temblorosa cortina de emociones que luchaba por desentrañar. Adrián levantó a Owen en sus brazos para que pudiera presionar una huella de mano brillante contra la pared, y la risa encantada de los niños resonó en la habitación. Lucas agarró a Adrián de la mano y lo arrastró hacia la sección más brillante de la exhibición, parloteando emocionado sobre cómo quería convertirse en un científico de la luz. Adrián escuchó con una sinceridad tan concentrada que a Sofía se le cortó la respiración. Este no era el hombre que una vez la había desestimado. Este era alguien que estaba aprendiendo a estar presente, a preocuparse,
a aparecer de maneras que ella nunca imaginó posibles. Pero esa comprensión trajo miedo tan rápido como esperanza. Si se permitía creer en esta versión de él, corría el riesgo de reabrir una puerta que había cerrado de golpe para sobrevivir. Arriesgaba su corazón. Arriesgaba la estabilidad que había construido para los niños. Cuando la exhibición terminó y las luces se desvanecieron de nuevo a su brillo normal, Lucas y Owen se aferraron a las manos de Adrián, negándose a soltarlo. Él se agachó y los miró a los ojos. «Estaré aquí mañana», prometió en voz baja. «Si queréis que lo esté». Ellos asintieron vigorosamente, y Sofía sintió que su respiración temblaba. Lo vio levantarse, lo vio volverse hacia ella con esa nueva e inusual ternura que la calentaba y la aterrorizaba. Lo vio caminar hacia la salida, con una esperanza lenta e incierta en cada paso. Mientras abrazaba a sus hijos, sintió que el aire a su alrededor cambiaba, más pesado, más lleno, cargado de un futuro que no estaba segura de estar lista para afrontar, porque Adrián no se iba a marchar. Esta vez no, y ella ya no sabía si quería que lo hiciera. 6. La vulnerabilidad de un empresario. Adrián siguió volviendo al museo, no con la seguridad pulcra que una vez llevó como una segunda piel, sino con una tranquila persistencia que hacía que Sofía se sintiera inestable cada vez que lo veía. Nunca asumió que ella lo quería allí. Nunca actuó como si se hubiera ganado un lugar en su rutina. En cambio, se quedaba lo suficientemente cerca para que los niños lo vieran, y lo suficientemente lejos para que Sofía pudiera enviarlo lejos con una sola mirada, si así lo decidía. Pero no lo hizo. Quizás era el agotamiento, quizás era la curiosidad, quizás era la forma en que Lucas y Owen se iluminaban en el momento en que lo veían. O quizás era la parte de ella que había pasado años enterrando, la parte que reconocía algo en él que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Por las mañanas llegaba con un termo de té, aunque nunca se lo entregaba directamente. Lo dejaba en un banco cercano, fingiendo que era para él, pero siempre se marchaba sin tomarlo. Ella nunca le dio las gracias, pero se lo bebía de todos modos. Por las tardes les leía a los niños en el rincón infantil, tropezando con rimas tontas y riendo con ellos cuando pronunciaba mal los nombres de criaturas imaginarias. A veces, la noche lo encontraba en el jardín de esculturas, sentado en silencio mientras los gemelos jugaban al pillarse entre figuras de mármol. Sofía lo observaba desde la distancia, notando cómo miraba a los niños, no solo con culpa, no solo con miedo, sino con una reverencia que parecía profundizarse cada día, como si todavía estuviera tratando de comprender que dos pequeñas vidas existían a causa de él y a pesar de él. Una tarde especialmente cálida, decidió llevar a los niños al patio del museo, un raro parche de sol rodeado de paredes de cristal que reflejaban el cielo como un espejo fracturado. Los niños corrieron hacia adelante, persiguiéndose en círculos, sus risas rebotando en la piedra. Sofía se apoyó en una barandilla baja, permitiéndose respirar en el silencio entre sus gritos. No se dio cuenta de Adrián al principio. Se acercó lentamente, como si temiera asustarla, sin sostener nada esta vez, ni regalos, ni excusas, solo su propia presencia insegura. Ella no lo echó. Simplemente miró hacia un parche de sombra, concediendo permiso en silencio. Él tomó la indirecta y se dejó caer en el banco bajo el árbol solitario. Durante un largo rato no hablaron. Los niños continuaron compitiendo, Lucas gritando instrucciones para misiones imaginarias, mientras Owen se quedaba atrás, más cauteloso, pero igualmente decidido. Adrián
Los observó con una dulzura para la que Sofía no estaba preparada. Sus codos descansaban sobre sus rodillas, las manos entrelazadas, sin apretar. La postura relajada de una manera que ella nunca había visto durante los años que trabajó para él. Finalmente rompió el silencio, su voz lo suficientemente baja como para que ella tuviera que inclinar la cabeza para escucharlo. Pasé los últimos 4 años convenciéndome de que no cometí un error, dijo. Y todos los días desde que los vi, me he dado cuenta de que me he estado mintiendo a mí mismo. Sofía se puso rígida, pero él continuó antes de que ella pudiera hablar. Pensé que el éxito significaba mantener a la gente a distancia. Pensé que las emociones eran peligros que no podía permitirme. Mis padres me criaron para creer que el apego te hacía débil, que la familia era una distracción, que el amor era inconveniente. Dejó escapar un aliento sin humor. Pasé toda mi vida convirtiéndome en el tipo de hombre que no necesita a nadie. Y resulta que me convertí en alguien en quien mis propios hijos no podían confiar. Los dedos de Sofía se apretaron alrededor de la barandilla. No quería compadecerlo. No quería ablandarse. Pero su honestidad se le clavó como un dolor lento e insistente. Tomaste decisiones, dijo, manteniendo la voz firme. Decisiones que nos dejaron solos. Decisiones que dolieron. Él asintió sin defenderse. Lo sé, y no espero que me perdones. Ni siquiera espero que ellos lo hagan, algún día. Miró sus manos, casi avergonzado. Pero quiero ser mejor. No por mí, por ellos. Se merecen más que un padre que apareció demasiado tarde. Antes de que Sofía pudiera responder, Lucas tropezó con una piedra suelta. Owen jadeó, corriendo hacia su hermano, mientras Lucas se sentaba con el labio temblándole, conteniendo las lágrimas que no quería derramar. Sofía ya estaba dando un paso adelante, pero Adrián llegó a él primero, con una velocidad nacida del instinto puro. Se arrodilló junto al niño, revisando su rodilla raspada, susurrando algo demasiado suave para que Sofía lo escuchara. Lucas sorbió, su pequeño pecho agitándose, y luego, inesperadamente, se inclinó hacia adelante, dejando que Adrián lo levantara con brazos suaves. Era la primera vez que alguno de los niños le permitía sostenerlos, y la vista golpeó a Sofía como un puñetazo en las costillas. Adrián no parecía orgulloso. No parecía triunfante. Parecía deshecho. Owen se quedó cerca, observando ansiosamente cómo Adrián llevaba a Lucas al banco. Sofía se unió a ellos, arrodillándose para inspeccionar el raspón. Era menor, pero Lucas aprovechó el momento al máximo, insistiendo en que dolía, como una mordedura de dragón. Adrián se rió suavemente. Bueno, eso solo significa que eres más valiente que un dragón. Lucas sonrió a través de sus sollozos, apoyándose cómodamente contra su hombro. Sofía no pasó por alto cómo le temblaban ligeramente las manos a Adrián alrededor del pequeño cuerpo que sostenía, o cuán cuidadosamente se estabilizaba como si estuviera aterrorizado de hacer algo mal. Owen finalmente se subió al banco también, presionando el otro lado de Adrián con tímida curiosidad. Y así, los tres se sentaron juntos, formando una imagen que Sofía nunca imaginó que existiría. Una escena que se sentía tierna, frágil e imposiblemente real. Ella los observó por un momento, dejando que el calor se asentara bajo sus costillas, a pesar de sí misma. Finalmente habló, su voz más tranquila que antes. Ellos no son los únicos que necesitan coherencia. Adrián levantó la vista, la esperanza y el miedo mezclándose en su expresión. Lo sé, ella encontró su mirada sin apartarla.
Si quieres estar en sus vidas, tienes que aparecer. No por una semana, no por un mes. Tienes que aparecer cada vez. Él asintió lentamente, la convicción anclando cada palabra. Lo haré. Todo el tiempo que me permitas. Sofía no le respondió directamente, porque no estaba lista, y él pareció entenderlo. En cambio, se puso de pie. Sacudió las rodillas y llamó a los niños para que recogieran sus cosas. Adrián se levantó con cuidado, volviendo a poner a Lucas de pie como si le estuviera entregando algo invaluable y frágil. Mientras caminaban de regreso al museo juntos, Adrián un paso detrás de ella, los niños orbitándolos con parloteo emocionado, Sofía no podía sacudirse la sensación de que algo dentro de su vida había cambiado. No roto, no agrietado, cambiado. Y por primera vez en 4 años, el cambio no la aterrorizaba. Le asustaba, pero también la hacía preguntarse. Preguntarse si el pasado que sobrevivió podría no ser la única historia que ella y sus hijos conocerían. Preguntarse si un hombre realmente podría cambiar. Preguntarse si el futuro que ella había luchado tan ferozmente por proteger podría tener espacio para alguien que nunca esperó volver a ver. 7. La pintura y el primer beso. Sofía podía sentir un cambio gradual e innegable instalándose en sus días, algo lo suficientemente sutil como para que lo hubiera ignorado, si no fuera por la forma inconfundible en que Lucas y Owen ahora buscaban a Adrián en el momento en que entraban al museo. Donde una vez su mundo consistía únicamente en ella, las salas de la galería y ellos mismos, una nueva forma se había formado en su pequeña constelación, una hacia la que gravitaban con una mezcla de emoción y comodidad. Y Adrián venía, cada vez, no con el paso seguro de un hombre que creía merecer un lugar allí, sino con la esperanza cautelosa de alguien que teme romper algo frágil. Sofía se dijo a sí misma que no le diera demasiada importancia. La gente podía fingir. La gente podía intentarlo por un tiempo y luego aburrirse. La gente podía decir todas las cosas correctas y aún así marcharse cuando importaba. Pero a medida que los días se convertían en semanas, se encontró buscando grietas y encontrando menos de las que esperaba. Una mañana tranquila, llegó al museo temprano para su turno. Los gemelos soñolientos pero alegres, mientras se aferraban a sus manos. Los pasillos estaban vacíos, bañados por una luz suave que hacía que cada cuadro pareciera respirar. Cuando doblaron la esquina hacia el área del programa infantil, se detuvo en seco. Adrián ya estaba allí, no esperando ociosamente, no caminando nervioso. Estaba arrodillado en el suelo, rodeado por una variedad de pequeños bloques de madera que claramente había dispuesto en algún tipo de estructura elaborada. Lucas jadeó de alegría, corriendo inmediatamente hacia ella. Owen le siguió más lentamente, pero con clara intriga. Adrián miró a Sofía, ofreciendo una sonrisa pequeña y tentativa antes de centrar su atención por completo en los niños. «Pensé que podríamos construir algo juntos hoy», dijo en voz baja. «Si está bien». Lucas ya se había dejado caer a su lado, metiendo las manos en la pila de bloques. Owen se sentó junto a ellos y comenzó a alinear piezas con concentración meticulosa. Sofía se encontró observándolos a los tres desde la distancia, con los brazos cruzados sin apretar, el corazón inesperadamente cálido. Adrián no estaba forzando nada. No estaba tratando de impresionarla. Simplemente estaba presente, dejando que los niños lideraran, respondiendo a sus preguntas con paciencia y genuina curiosidad. Era una clase de dulzura que ella nunca había visto en él.
una dulzura de la que no sabía que era capaz. Más tarde esa tarde, después de que terminó su turno, lo encontró sentado con los gemelos bajo una gran pieza de instalación, una enorme escultura suspendida que proyectaba patrones cambiantes de sombra en el suelo. Adrián tenía a los niños completamente absortos en una explicación animada sobre cómo las sombras cambian de forma dependiendo del ángulo de la luz. Lucas intentó imitar las formas con los brazos, mientras Owen intentaba crear animales en la pared con las manos. Sus risas resonaron de una manera que hizo que el pecho de Sofía se cerrara con una confusa mezcla de gratitud y miedo. Ella se quedó al borde del espacio, escuchando cómo Adrián corregía suavemente la explicación entusiasta, pero imposible de Lucas, sobre los dinosaurios de sombra. Cuando él notó que ella observaba, no se enderezó con orgullo ni intentó impresionarla. En cambio, su expresión se suavizó en algo casi tímido, una mirada que ella nunca había imaginado ver en su rostro. Esa noche, cuando recogió los abrigos de los niños y se preparó para irse, Adrián caminó a su lado, sus pasos medidos, sus manos metidas en los bolsillos como si temiera imponerse. Los niños corrieron delante de ellos hacia la salida, sus pequeñas voces resonando en el pasillo. Sofía sintió que Adrián estaba tramando algo y se preparó para cualquier pregunta que pudiera surgir. He estado tratando de entender cómo lo hiciste, dijo en voz baja, sorprendiéndola. Criarlos. Sola. No puedo entender cuánta fuerza debe haber requerido eso. Su voz no tenía lástima, solo reverencia, lo que de alguna manera la golpeó más profundamente. No tuve elección, respondió ella, pero más suave de lo que pretendía. Cuando eres madre, no puedes elegir si eres fuerte. Aprendes porque tienes que hacerlo. Adriana sintió. Su mandíbula se tensó ligeramente. Ojalá hubiera aprendido antes. Desearlo no cambia nada, dijo ella. Pero crecer, sí. Su mirada se encontró con la de ella brevemente con algo sincero, casi vulnerable. Estoy tratando de crecer, Sofía. No por ti, ni siquiera por mí. Por ellos. Ella le creyó. Le asustaba lo mucho que le creía. Ese fin de semana, el museo organizó un evento de arte familiar, y aunque ella no lo invitó, no se sorprendió cuando Adrián apareció. Lo que la sorprendió fue lo preparado que estaba. Llegó con una pequeña mesa plegable que había comprado específicamente para la altura de los gemelos, 2 batas que ella había mencionado de pasada hace semanas, y un paquete de pinturas de dedos etiquetadas como lavables, en letras grandes, claramente elegidas después de una cuidadosa investigación. Lucas y Owen corrieron directamente hacia él, extasiados. Y esta vez, Sofía no intentó detenerlos. El evento se volvió caótico de la mejor manera. Los niños gritaban de alegría mientras untaban colores en el papel. Los padres intentaban controlar el desorden con éxito limitado. El personal del museo dirigía el tráfico como socorristas abrumados en una piscina llena de niños pequeños armados con pinceles. Sofía se movió por la sala, ayudando a las familias, mirando ocasionalmente hacia donde Adrián estaba sentado entre los gemelos, guiando sus pequeñas manos a través de patrones de color. Su chaqueta de traje estaba perfectamente colocada sobre una silla, las mangas enrolladas hasta los codos, los antebrazos manchados de verde brillante y azul. No parecía notar el desorden. O lo notó y no le importó. En un momento dado, Lucas untó una gruesa línea de pintura amarilla en la mejilla de Adrián. Sofía contuvo la respiración, esperando irritación o incomodidad. En cambio, Adrián se rió. Una risa completa y sin guardar,
que nunca le había oído antes, y tomó represalias, dándole a Lucas un pequeño punto azul en la nariz. Owen chilló de alegría, exigiendo un punto a juego. Y luego, inesperadamente, se acercó al rostro de Adrián con una mano cuidadosa y le dio un pequeño y vacilante beso en la mejilla manchada de pintura. Adrián se congeló. Toda la habitación siguió moviéndose, pero para él, todo se detuvo. Sofía lo vio. Vio la forma en que el momento lo traspasó. Vio la devastación, el asombro y la gratitud chocar dentro de su expresión. No levantó la mano para limpiar la pintura. No habló. Simplemente se permitió sentir el peso de ese pequeño e inocente gesto. Más tarde, mientras ayudaba a los niños a lavarse las manos en el lavabo, Adrián se quedó a su lado, todavía en silencio, todavía procesando. Cuando el agua se apagó y los gemelos salieron corriendo hacia la salida, Sofía se encontró a solas con él, por primera vez ese día. Esa fue la primera vez que hizo eso, dijo en voz baja. Owen no entra en calor fácilmente. Adrián tragó con fuerza, la emoción cerrándole la garganta. No me lo merezco, pero estoy agradecido por ello. Su voz se quebró apenas. Sofía lo miró entonces, no al hombre que había sido, sino al que se estaba convirtiendo. Un hombre que estaba aprendiendo a amar, aprendiendo a aparecer, aprendiendo a arrodillarse en suelos cubiertos de pintura y dejar que un niño le marcara el rostro sin quejarse. Un hombre en el que no estaba segura de poder confiar todavía. Un hombre al que tampoco estaba segura de poder descartar ya. Al salir del museo esa noche, Lucas encaramado a su cadera, Owen agarrando la mano de Adrián, el aire se sentía diferente. Más lleno, más cálido, cargado de una posibilidad que ella no estaba lista para nombrar. Una posibilidad que no podía ignorar, porque en algún lugar entre el arrepentimiento y la redención, algo frágil había comenzado a crecer. Y Sofía no estaba segura de si le asustaba más que lo sintiera o que lo deseara. 8. El desenlace. Bajo las estrellas. La exhibición de verano había atraído a una de las mayores multitudes del museo del año, llenando los pasillos con un suave zumbido de conversación que subía y bajaba como olas. Sofía se movía por las galerías con gracia experimentada, guiando a los invitados, respondiendo preguntas y mirando de vez en cuando a los gemelos, que ahora estaban tan cómodos en el museo, que el personal se refería en broma a ellos como pequeños conservadores. Lucas y Owen correteaban entre las instalaciones, deteniéndose ocasionalmente para mostrarle a Sofía sus descubrimientos antes de salir corriendo de nuevo. Ella se sentía en paz de una manera que no había conocido durante años, aunque se negaba a examinar las razones demasiado de cerca. Tal vez era simplemente que la vida había encontrado un ritmo en el que finalmente podía respirar. O tal vez tenía algo que ver con el hombre que se movía silenciosamente en su órbita, aprendiendo a encajar en los espacios que una vez dejó vacíos. Adrián llegó esa tarde con jeans y una suave camiseta gris, en lugar de sus habituales trajes impecables. Un cambio lo suficientemente sutil como para que la mayoría de los visitantes no lo notaran, pero lo suficientemente significativo como para que Sofía sí lo hiciera. Se veía más joven así, más accesible, más humano. Ella observó cómo se arrodillaba junto a los gemelos, escuchando atentamente mientras Lucas explicaba una escultura abstracta, con gestos exagerados y absoluta confianza, a pesar de estar completamente equivocado. Owen se aferró al hombro de Adrián, trazando patrones suaves en la tela de su camisa, como si se anclara allí.
La vista la golpeó con una calidez inesperada, que hizo que su pecho se cerrara. Cuando la multitud comenzó a disminuir, el museo se preparó para el evento principal de la noche. Una instalación de luces ambientada con música, visible tanto desde el interior de la galería como desde el patio de reflexión exterior. Las familias se reunieron cerca de los ventanales gigantes. Los niños pegaron sus caras al cristal y el suave zumbido de la emoción llenó el espacio. Sofía planeó mirar desde la parte trasera de la sala, dando a los niños espacio para disfrutar del espectáculo. Pero los gemelos tenían otros planes. Lucas la agarró de la mano, tirando de ella hacia adelante. Owen agarró la de Adrián, tirando en sincronía con su hermano, y así, los cuatro se juntaron en el suave resplandor de la sala de exposiciones. Encontraron un lugar tranquilo, cerca de la pared, donde las luces se reflejaban en patrones de ondas. Sofía se sentó en el suelo, y los gemelos se subieron a su regazo antes de moverse inmediatamente para sentarse entre ella y Adrián, como si se negaran a elegir bando. Ella sintió el hombro de Adrián rozar el suyo, y aunque el contacto fue breve y accidental, le envió un temblor que no esperaba. Las luces se atenuaron ligeramente, las primeras notas de música flotaron a través de los altavoces, y la instalación se despertó en una cascada de color que cubrió la galería como estrellas fugaces. Owen jadeó suavemente, apoyándose en Adrián, mientras las luces cambiaban, y Lucas se acercó como si intentara atrapar los colores con las yemas de los dedos. Durante un largo rato, simplemente observaron, los cuatro envueltos en un momento de silencio que se sentía suspendido fuera del tiempo. Sofía sintió el ascenso y la caída constantes de la respiración de sus hijos, la leve calidez que irradiaba de Adrián a su lado, y un dolor en el pecho que ya no era agudo, sino sorprendentemente suave. No habló, no necesitaba hacerlo. No necesitaba. Cuando la instalación terminó, los aplausos llenaron la galería. Los gemelos aplaudieron salvajemente, sonriéndose el uno al otro, mientras Adrián los miraba con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo parecido al amor. Inquietó a Sofía, pero de una manera que hacía que su pulso se acelerara en lugar de que su guardia se alzara. Los niños volvieron rápidamente a explorar la galería, dejando a Sofía y Adrián momentáneamente solos. Él se acercó, no lo suficiente como para acorralarla, pero lo suficiente como para que ella pudiera sentir su vacilación. «Quiero preguntarte algo», dijo en voz baja, «y no me debes una respuesta esta noche». Ella lo miró con cautela, pero asintió para que continuara. Él exhaló, pasándose una mano por el pelo, como si buscara las palabras adecuadas. «Estas semanas con ellos, y contigo, lo han cambiado todo para mí. Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que no merezco el perdón. Pero necesito construir un futuro en el que pueda ser parte de sus vidas de una manera real y duradera. No solo un invitado, no solo alguien que aparece en el museo. Quiero ser su padre. Y tal vez, algún día, si es posible, alguien en quien puedas volver a confiar». La respiración de Sofía se enganchó. Sus palabras aterrizaron en voz baja, pero con una fuerza que hizo eco en sus barreras cuidadosamente construidas. Ella lo miró fijamente, buscando cualquier rastro del hombre que una vez la apartó con fría indiferencia. Pero todo lo que vio fue honestidad, cruda y sin guardar, moldeada por semanas de humildad y esfuerzo. Tragó con fuerza, luchando contra el escozor de la emoción en su garganta. «Yo no puedo darte una respuesta todavía», dijo, su voz baja pero firme. «No estoy lista.
Todavía son pequeños. Y necesito tiempo para entender lo que esto significa para todos nosotros. Adrián asintió inmediatamente, casi con alivio. El tiempo es algo que estoy dispuesto a dar. Antes de que pudiera responder, las luces del museo parpadearon. 1, 2 veces, antes de estabilizarse de nuevo. Un anuncio del personal resonó en la sala, informando a los visitantes que la Galería 9 había perdido temporalmente la energía y estaría cerrada hasta que se restableciera la iluminación. El corazón de Sofía se detuvo. Lucas y Owen habían deambulado hacia la Galería 9 no hacía mucho. Sin decir una palabra, corrió por el pasillo. Adrián justo detrás de ella. La galería estaba más oscura que las otras, iluminada solo por tenues tiras de emergencia a lo largo del suelo. ¡Lucas! ¡Owen!, llamó Sofía, el miedo cerrándole la voz. Adrián se movió más rápido de lo que ella esperaba, escaneando la habitación con una precisión aguda. Entonces, detrás de una de las esculturas, 2 pequeñas voces respondieron al unísono. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estamos aquí! Todo se congeló. Sofía sintió que el mundo se inclinaba mientras la palabra flotaba en el aire, temblando de significado. Papá. La primera vez que lo decían, Adrián llegó primero a los niños, abrazándolos como si temiera que pudieran desaparecer. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no dramáticas, no ruidosas, solo reales. Owen presionó su rostro contra el cuello de Adrián. Lucas lo rodeó con sus brazos ferozmente. Sofía se quedó inmóvil, observando cómo el hombre que una vez dijo que no le importaba, sostenía a los niños que ahora claramente amaba más que cualquier cosa que poseía. Se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Lucas se giró hacia ella, tirando de su mano, instándola a acercarse. Cuando llegó a ellos, Adrián levantó la mirada hacia ella, y la expresión en sus ojos hizo que su respiración se tambaleara. Gratitud, miedo, esperanza, amor. No el tipo descuidado e imprudente con el que una vez soñó, sino algo más firme, ganado, vivo. Antes de que ella pudiera hablar, Owen sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y se lo entregó a Adrián. Era un dibujo, torcido y desordenado, pero inconfundible. 4 figuras tomadas de la mano, y sobre la figura más alta, con letras temblorosas, Owen había escrito: Papi. La voz de Adrián se quebró. No merezco esto. Tal vez todavía no, susurró Sofía. Pero te estás esforzando. Y ellos lo ven. Él la miró de nuevo, algo cambiando profundamente detrás de sus ojos azules. ¿Y tú? Ella dudó. Solo un segundo. Pero en ese segundo, algo dentro de ella se aflojó. Estoy empezando a verlo, dijo en voz baja. Y por primera vez desde el día en que salió de su oficina hace 4 años, no estaba hablando desde el dolor. Estaba hablando desde la posibilidad. 9. El compromiso y el significado. El abrazo de sus hijos. La palabra papá flotando en la penumbra de la galería y el dibujo manchado de crayón. Para Adrián, ese momento valía más que todos los edificios que había construido, todas las fusiones que había cerrado y todos los millones que había acumulado. Era la validación de un esfuerzo silencioso, la prueba de que el cambio no se trataba de promesas vacías, sino de la presencia constante. Esa noche, mientras salían del museo bajo el cielo estrellado de Sevilla, Sofía no caminó un paso por delante de él, ni uno por detrás. Caminaron lado a lado, con Lucas en los hombros de Adrián, Owen aferrado a su mano. El silencio no era la ausencia de palabras, sino la plenitud de la comprensión.
Adrián Santoro había pasado su vida adulta creyendo que podía externalizar su humanidad, que podía comprar el tiempo, que podía ignorar las complicaciones. Descubrió, de la manera más dolorosa, que hay ciertas cosas que el dinero no puede negociar. El amor incondicional, la risa de un hijo y el simple derecho a ser llamado papá. Su camino hacia la redención no acababa de empezar. Acababa de ser aceptado. Tendría que esforzarse todos los días para demostrar que la frialdad de su pasado no definiría el calor de su futuro. Sofía Vidal no solo había sobrevivido al abandono, había prosperado. Había aprendido que la autosuficiencia no significaba estar sola, sino estar completa. El futuro no implicaba volver al hombre que él fue, sino permitir que el hombre que estaba naciendo se ganara un espacio. Su fuerza no se medía en la dureza de su corazón, sino en la capacidad de su corazón para volver a abrirse. Solo un poco, por el bien de sus hijos. La historia de Sofía y Adrián es un recordatorio de que a veces lo que rompemos es exactamente lo que nos da la oportunidad de construir algo mejor, más real y más fuerte. Ladrillo a ladrillo, momento a momento, lágrima a lágrima. El arte de la vida no está en evitar las sombras, sino en encontrar la luz en ellas. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de redención. Si esta narrativa te tocó el corazón, comenta abajo, papi, si crees que Adrián se merece una segunda oportunidad. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar.